Gracias a todas y a todos por estar acá. Hay muchísima gente amiga que quisiera saludar y que quisiera agradecer por estar acá. Voy a agradecer a la doctora Falvo, en primer lugar, porque reitera la invitación un nuevo año y para mí es un honor estar acá. Gracias a Susana de Ferrari, gracias a Marcela Pichone, gracias a toda la gente que trabaja con ellas, gracias a los amigos asesores. Yo soy un asesor como ustedes. Gracias por estar acá, a la gente que trabaja todos los días con la gente. Saben que intento, más allá de la cuestión académica, soy un asesor de menores, asesor de incapaces, asesor tutelar. Esta esquizofrenia que se nos llama en todas las jurisdicciones distintos, al fiscal siempre se lo llama fiscal, digo, por algo será. Con los asesores tenemos algún inconveniente, que los legisladores tienen una cuestión de cariño que nos cambian el nombre en cada jurisdicción y provincia. Pero bueno, gracias a todos por estar acá y veremos si podemos comenzar aún con el error en la cita de la ley, porque es la 26657 y ahí dice 26557. Las disculpas del caso en la elaboración de la diapositiva. ¿Qué vamos a ver hoy acá? Vamos a intentar hacer algunas pequeñas reflexiones sobre la ley de salud mental. Reflexiones que nos tienen que situar a ver cuál es la cuestión jurídica. Mi incumbencia es eminentemente jurídica, más allá de los diversos cursos que puede hacer. Uno no es ni psiquiatra, ni psicólogo, ni trabajador social especializado en salud, entonces no podemos opinar desde esa incumbencia. Vamos a opinar de una incumbencia jurídica que nos tiene que llevar a trabajar con ellos seguramente y a ellos con nosotros y ver qué podemos avanzar en esta nueva ley que, como toda ley, viene de abajo, digo, de arriba hacia abajo, no fue un reclamo de la sociedad este nuevo paradigma. Esto tiene que ver, por algún lado, que se estaba trabajando mal y hay que revisar las prácticas. Todos tenemos que revisar las prácticas, sobre todo en el Poder Judicial y en el Ministerio Público tenemos que empezar a revisar las prácticas porque la verdad que teníamos un déficit, hay que decirlo la verdad. Tenemos los asesores, los defensores y quienes trabajamos en el mundo de la salud mental y de la niñez, tenemos un déficit y más ahora con tantas leyes y con tantas normativas que tenemos que aplicar. Y que nos faltan los recursos para aplicar. Adelanto ya esto. Aquí, los que están fuera de la ley acá son los poderes ejecutivos. Este es un principio, el comienzo de lo que voy a decir. Quien está fuera de la ley son los poderes políticos, porque para que funcione esta ley, como la Ley de Protección Integral, lo dije hace cerca de 3 o 4 años, hace falta dinero, hace falta recursos. Esta ley no va a funcionar si no hay recursos, pero no solamente presupuestarios, sino humanos, gente capacitada y gente en las asesorías que pueda trabajar y gente que pueda revisar la sentencia hacia los 3 años, como manda ahora el 152 ter. Sin eso, esto es nada más que papel, es nada más que una idea. Y bueno, y comencemos un poco a pensar en lo que teníamos y en lo que tenemos. ¿Cuál es la situación jurídica de una persona con padecimiento mental? Y básicamente nosotros siempre nos manejamos con el 141, el concepto de persona insana, persona demente, que aún se declaran incapaces de hecho por demencia las personas que por enfermedad mental no tengan aptitud para dirigir o administrar sus bienes. Un criterio biológico y jurídico, ¿no? Es decir, enfermedad mental que no pueda tener determinado efecto jurídico como dirigir su persona o administrar sus bienes. Esto ya lo veíamos para los abogados en Civil 1, materia que amo porque fui en algún momento titular de esa materia, y nos vemos con que se lo llama incapaz absoluto de hecho. Incapaz absoluto de hecho esta persona. Claramente el 54, inciso 3, marca esta incapacidad absoluta de hecho. ¿Qué es la incapacidad absoluta de hecho? Es la prohibición de ejercer por sí mismo cualquier derecho. Tengo el derecho, tengo la capacidad de derecho, pero tengo una prohibición absoluta de ejercer por mí estos derechos. Y tengo un representante que me marca la ley, que es el curador. Tengo un curador provisional dentro del proceso de incapacidad o inhabilitación y tengo un curador definitivo, alguien que me va a representar. Y tengo al representante promiscuo, que es el asesor tutelar. Esto de promiscuo ya lo hablamos muchas veces, es absolutamente indiferenciado, representamos a todos, tenemos alguna actividad complementaria. Tenemos que repensar también un término para esto, para lo de promiscuo. No tenía nada de malo, promiscuo, si ustedes toman la fuente de Vélez Sarsfield, como lo dije en otra oportunidad, es una representación de carácter indiferenciada, pero a muchos les suena mal en lo vulgar también.
y tenemos que repensarlo. Ahora, ¿cuáles son las funciones del asesor? Son complementarias a los representantes legales que fija la ley, autónoma en aquellos casos que haya un conflicto o que haya una omisión por parte de esos representantes legales, y hacer una representación indiferenciada, y que va a ser muy importante en el rol del asesor, es la representación de los derechos de incidencia colectiva. La representación, si yo tengo la representación de todas las personas menores de edad y de todas las personas que tienen padecimientos mentales, tengo la representación de los derechos de incidencia colectiva ¿frente a quién? Frente al Estado y frente quizás a las empresas que prestan servicios públicos respecto de esas personas. Y así hemos tenido algunas actuaciones de incidencia colectiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Para qué? Para mejorar la infraestructura de los 3 centros de salud, Moyano, Borda, Tobar García y Alvear, que hoy están tramitando, y justamente la causa del Moyano está en el Tribunal Superior de Justicia en este momento. Siguiendo con la situación que marca el Código Civil, tenemos el 152 bis, la persona inhabilitada. En definitiva, no es, en principio es capaz la persona inhabilitada, tiene una restricción solamente a la disposición de sus bienes, tiene efectos patrimoniales. Se la ha utilizado muchas veces como para darle algún curador a alguien, aun cuando no tenga ningún patrimonio. Esto ha sido algún tipo de creación, pero en realidad en el texto del Código tiene nada más que un efecto patrimonial. En realidad el Código Civil tiene una visión patrimonialista. Decía algún prócer educativo, decía: Código Civil para los propietarios, para los pobres, leyes de policía, para los campesinos, leyes de policía. Bueno, y es el prócer más enjundiado, digamos, por muchos. Y los casos que se daban eran embriaguez habitual y uso de estupefacientes, disminuidos en sus facultades, que no lleguen a la calificación de mente, y los pródigos. Como dijimos, el efecto es eminentemente patrimonial. El curador no representa, solamente interviene en los casos que tienen que ver con la disposición de los bienes, o en definitiva con la administración de los bienes cuando la sentencia restringe esa administración, y en realidad tampoco el asesor representa, sino que lo asiste. Frente a estos artículos, y obviamente a los tratados de derechos e instrumentos internacionales de derechos humanos, a los que hablaba el conferencista que me precedió, algunos jueces comenzaron a ver, y algunos miembros del Ministerio Público, que en realidad la realidad no se ajustaba a la idea, por decirlo de alguna manera. La realidad de las personas, la participación en sociedad, la visión médica que daba nada más que el Código Civil, no se adecuaba a la necesidad de inclusión social de una persona con padecimientos mentales. Por lo tanto, tuvieron que comenzar algunos fallos. El más conocido es el fallo de Federación, donde tarde o temprano el juez en su desarrollo termina declarando la incapacidad con una incapacidad parcial. Quizás fue el fallo paradigmático que muchos jueces citan hoy en sus sentencias, y que en definitiva nos traslada a situaciones donde el juez de alguna forma violenta la ley, o dice: esta ley no se aplica y vamos a darle una solución real. En este caso, lo que hizo el juez, declaró una incapacidad parcial y lo declaró incapaz para determinados actos. Esto que hoy toma el 152 ter. También empezaron a surgir problemas que tenían que ver con la doble curatela, o cuando los padres de una persona mayor de edad, aun cuando la ensaña se puede promover ya a los 14 años, le pedían a los jueces que, bueno, nosotros teníamos la patria potestad, hoy llegó a la mayoría de edad, queremos seguir siendo ambos, en esta lógica que teníamos de la patria potestad conjunta, de ejercicio conjunto, queremos seguir siendo sus curadores. Y esto estaba de alguna forma contradiciendo el Código Civil. Hay 2 fallos de Mar del Plata, yo traje fallos de la provincia de Buenos Aires, también muy conocidos del Tribunal 2, acerca de la doble curatela. Todos los que hagan un poco de derecho de familia, esto lo conocen muchísimo. ¿Tiene alguna lógica? Claro que tiene una lógica, porque la figura del curador único tiene que ver con el viejo Código Civil, y es anterior a la 23.264, que modificó el régimen de patria potestad. Si esa familia, si la función de esa familia era que los dos tomaran las decisiones por esa persona menor de edad, ¿cómo la ley podía prohibir de alguna forma, en la realidad de esa persona,
que las mismas personas que querían seguir manteniendo algún grado de representación y vínculo importante desde lo jurídico, porque en los hechos lo tenían, son los padres, no tuviese de alguna forma una realidad jurídica que se ajustase a su realidad de hecho. Esto fue en el interín entre Código Civil y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26378, que se publicó el 9 de septiembre del 2008. No sé si hay algún problema ahí con el servidor. Marca. Apareció la Ley 26378, que incorporó la Convención, que no tiene rango constitucional, pero tiene rango convencional, evidentemente. No está dentro de los tratados que enumera el 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pero obviamente es obligatorio. Y dice por ahí, la Convención dice, los Estados partes reafirman que las personas con su discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Esto en Argentina no hay ningún tipo de inconveniente. Vamos a la anterior. Gracias. Porque, digamos, cualquier persona es sujeto de derecho. Digamos, esto es desde la concepción, independientemente a que llamemos concepción, hay un calificativo de persona, después que se le reconozcan los derechos, y mejor dicho, el ejercicio de derechos es otra cosa, pero la personalidad, en definitiva, ser sujeto de derechos, está reconocido en la legislación argentina. Dice, los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. Esto, si se refiere a la capacidad de derecho, es claro que el Código Civil lo tenía, pero vamos a empezar a hacer agua en cuanto a la capacidad de hecho. Y ahí vamos a ver que el tercer párrafo del artículo 12 de la Convención dice, los Estados partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Para aquellos que hacen niñez, esto sería como el artículo 5 de la Convención, esto de la autonomía progresiva del niño. Esto sería, bueno, la posibilidad de que la persona con padecimiento mental ejerza por sí mismo sus derechos. Es decir, que esto empieza de alguna forma a tener algún grado de contradicción ¿con qué? Con esta incapacidad absoluta de hecho que marca el Código Civil. Y tenemos que empezar a solucionar este grado de contradicción, si es que existe. ¿Cómo van a ser estos apoyos? ¿Qué es el apoyo? ¿Qué es el apoyo en términos jurídicos? ¿Cómo se va a dar? ¿Hay que legislar un sistema de apoyos o no hay que legislarlo? Yo diría que quizás hay que legislar alguna casuística de apoyo, y que tiene que ser una legislación eminentemente provincial y local, porque no es lo mismo una persona que está en Formosa que está en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles van a ser sus sistemas de apoyo? Dice el párrafo cuarto, los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas. Volvemos al tema de la capacidad de hecho, la posibilidad de ejercer que tiene la persona con padecimiento mental sus derechos sin ninguna otra intervención, más que este apoyo, que algunos dirán, ¿es el curador? ¿El sistema de los curadores están dentro del sistema de apoyo? ¿O son exclusivamente el sistema de apoyo? ¿Y qué son las salvaguardias? Dice, esas asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad, las preferencias de las personas, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos. Pareciera ser que tiene que ver con todo un control judicial, porque además habla del organismo judicial competente, el párrafo cuarto, acerca de que esa restricción a esta capacidad de hecho debe ser mínima y en todo caso es una salvaguarda. Arrancamos al revés, arrancamos desde la capacidad, y la restricción, se hace la restricción en beneficio. Lo que marcaría también la Convención en su artículo segundo cuando habla de ajuste razonable. Frente a esta situación jurídica convencional que obliga a la República Argentina y obliga a todos los tribunales, empezamos a ver una clara contradicción entre la incapacidad absoluta de hecho y el ejercicio autónomo y progresivo de los derechos por las personas con padecimientos mentales. ¿Y quién va a solucionar esto? ¿El psiquiatra? ¿El psicólogo? No, ellos tienen el problema de tratar de mejorar la calidad de vida, y es una tarea encomiable.
Pero esta solución de la capacidad jurídica se soluciona a veces, y digo a veces, o casi todas las veces, en tribunales. Y la tenemos que resolver desde el sistema judicial. Pero teniendo en cuenta la realidad que nos transmite un equipo interdisciplinario de trabajador social, psicólogo y psiquiatra para mejorarle la realidad a la persona que vamos a resolver. Porque no tenemos que resolver ni del dogma. Yo, en toda esta posición, lo que quiero transmitir es, no estamos ni a favor ni en contra de la ley de salud mental. La ley de salud mental, como dicen los chicos cuando vienen a la asesoría, bueno, ahora la macana ya me la mandé, cuando es una macana, y cuando hicieron las cosas bien, también lo hicieron bien. Ahora ya está, tenemos que trabajar con esto. Y esto es bueno, porque en realidad yo estoy en principio a favor de esta ley, reconozco esta ley, de alguna forma hemos participado en esta ley a través de la 448, que fue la ley de la Ciudad Autónoma. El problema es cómo se hace operativa esta ley. El problema no es la ley, el problema es cómo se hace operativa esta ley. Bueno, y en esto de hacer operativa la convención, ¿qué pasó? Pasó que empezaron a haber fallos de la doctora Iglesias en Mar del Plata, son también fallos de la provincia de Buenos Aires, donde se decretó la inconstitucionalidad del 141. Estamos hablando que la convención apareció en el 2008, la doctora Iglesias declaró la inconstitucionalidad del artículo 141 del Código Civil. Dice, declarar la inconstitucionalidad para el caso concreto del artículo 141 por contravenir preceptos constitucionales que tienen que ver con la personalidad jurídica y los detalla ahí la doctora Iglesias. No vamos a juzgar si está bien o está mal, pero lo bueno de esta sentencia, y en el desarrollo de la sentencia, más allá que pueda ser opinable de lo jurídico, de lo estrictamente jurídico, mucho más para los civilistas, es que la sentencia abre un camino que es verificar y tratar la realidad de la persona que tenemos nosotros que solucionarle un problema. La gente viene a tribunales para que de alguna forma, o llegan los expedientes y llega la gente a tribunales para que tribunales, desde su autoridad, el Poder Judicial, le dé una solución. Y le dé una solución a ese caso, una solución concreta a ese caso dentro de un paradigma. Pero todo el desarrollo que hace la doctora Iglesias de su sentencia, más allá de la solución de la inconstitucionalidad del 141, por contradecir evidentemente el 141 y otras normas que no fueron citadas, el tema del artículo 12 de la Convención, necesariamente analiza la situación de hecho de la persona que tenía delante de ella. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente en algunas jurisdicciones los procesos de insaña y de inhabilitación se habían convertido en planchas para distintos operadores judiciales. Es decir, el manténgase la internación, la plancha, es decir, cuando uno entraba a tribunales, yo recuerdo allá en el año 86, de meritorio, lo primero que me dijeron, ¿querés ir a ver al Borda, a los insanos? Bueno, porque el juez no iba. Y yo era meritorio, iba con el escribiente. Directamente, un escribiente y un meritorio iban a hacer la recorrida por tribunales. En esa época no tenían ni trabajadores sociales los juzgados, está bien. Entonces, fíjense que desde la autoridad del juzgado, ¿qué lugar le daban a la salud mental que se trataba en ese juzgado? En el momento no había ni juzgado de familia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego aparecieron las famosas planchas. Cuando uno era pinche le decían, bueno, mirá, hacete una sentencia de insaña. Todo estaba preestablecido, aparecía la plancha, había que llenar los claros. Esto me pasaba a mí. Yo no digo que sea en la provincia, estoy hablando del fuero civil donde yo comencé, en el fuero civil de la capital. Había que llenar los claros y más o menos después la revisaba el prosecretario, la revisaba el secretario y se tenía cuidado porque va en consulta, hay un código, un artículo nuevo, va en consulta a la Cámara y la Cámara tiene que hacer la consulta, entonces, pero fíjate si podés llenar los claros. O el tema de dar los traslados. Era el expediente en el cual todos aprendíamos de alguna forma nuestro ejercicio en tribunales. ¿Está bien o está mal? No, de alguna forma tenemos que aprender el ejercicio en tribunales. Pero yo lo que quiero mostrar es que en ese momento era el lugar que un juez X, o varios jueces, porque yo pasé por varios juzgados, le daban al procedimiento de insaña. Y aún hoy, actualmente, los juzgados de familia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son de la Justicia Nacional en la capital federal, están divididos en dos casis. Por un lado, los juzgados de familia tienen todo lo que se trabaja en el contradictorio, donde están los divorcios, las tenencias, todo. Y están por el otro lado lo que se llevaba más o menos de oficio, la violencia familiar, de alguna forma, la insaña, la inhabilitación, la protección de personas, hoy control de excepcionalidad,
control de legalidad. Entonces todo eso era otra cuestión distinta. Y es más, la gente que le gustaba el derecho estaba siempre en lo contradictorio. La gente que le gustaba lo social iba a las insañas y violencia familiar. Esta es una forma también de estructurar un juzgado. Yo recuerdo siendo secretario que veía que una vez se le ocurrió a alguien, a algún papá, cuestionar una medida cautelar que se había adoptado en un expediente en esa época de protección de personas y nadie sabía cómo conceder si era con efecto suspensivo o no suspensivo el recurso de los que despachaban porque tenían la mirada puesta en lo absolutamente social e iban y lo consultaban con el otro sector de tribunales, del juzgado, perdón, que era el que estaba en la cuestión jurídica de todos los días. Fíjense cómo se dividió también esto es el imaginario cultural de tribunales respecto de los expedientes de la salud mental. Dice la doctora Iglesias en su sentencia, dice, considero que no debe prosperar la petición de incapacidad, el sistema de incapacidad absoluta de hecho, y disponer un sistema de apoyos a través de la figura del curador zonal. Esto lo hace porque falta un sistema de apoyo, ella misma lo dice en la sentencia, y le da la atribución o encuadra la figura del curador tradicional, la encuadra dentro del sistema de apoyo. A mí me parece una solución bastante interesante, salvo que a veces los curadores no tienen toda la posibilidad de tener un contacto inmediato con la persona que representan, sobre todo para interiorizarse de la vida de esa gente, cuando algunos fallos que tienen que ver con el sistema de apoyo le piden ahora el aseguramiento del tratamiento. ¿Qué hace el curador? ¿Va todos los días a la casa? ¿A quién manda con todas las cosas que tiene que hacer? Lo convence, lo cita una vez, cada cuánto lo cita, le consigue el turno. Todo esto demanda, además de una infraestructura de recursos humanos que necesariamente se la tiene que dar la Procuración y obviamente la legislatura tiene que de alguna forma aumentar el presupuesto de la Procuración para poder crear una estructura acorde a la ley. Si no, esto viene de fracaso. La doctora Iglesias también atacó de alguna forma el 152 bis. Digo, cuando le digo lo atacó no estoy haciendo una cuestión peyorativa, sino que lo que dijo es en definitiva que el 152 bis tampoco se adecuaba a la Convención. Y al no adecuarse a la Convención sucede necesariamente que entra en conflicto. Ella optó en este caso no por la inconstitucionalidad, ¿no?, sino por la inaplicabilidad de ley. Esto que ella misma lo cita Alberto Bianchi, un constitucionalista que ha desarrollado la teoría de inaplicabilidad, esto es en contraposición de alguna forma o de actuación distinta a la inconstitucionalidad, que a veces es bueno leerlo sobre todo de los juzgados para cuándo no aplicar una norma y en qué casos no aplicarla. Y ella dice en definitiva declarar la inaplicabilidad en el caso concreto y dice, considero que no puede prosperar la petición de inhabilitación disponiendo un régimen de protección equitativo. El señor B deberá tomar decisión que comprometa su patrimonio por actos de disposición o administración con el apoyo de los actos de la señora S. La señora S vendría a ser una especie de curador o sistema de apoyo. Ustedes me dirán, pero no cambia nada, el sistema de apoyo es el curador. No, es distinto, es el curador en todo caso con otras funciones. Digo el curador con otras funciones porque las funciones que cumple el curador en cada jurisdicción local es distinta. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un equipo de curadores que tienen muchísimos trabajos, en la provincia de Buenos Aires muchos curadores. En Formosa no hay sistema de curadores oficiales. Por lo tanto, la función del curador, ¿quién la hace? El asesor. Y si no, la hace el defensor civil. Entonces se mezclan y esto es esquizofrénico. Tenemos varias personalidades, la misma persona obra de curador, de asesor, de defensor. Esto es como la subrogancia, cuando el fiscal se convierte en defensor y tiene que cambiar, digamos, ahora soy fiscal o ahora soy juez, como pasa en algunas provincias. Entonces, el sistema de apoyo era la señora S y el señor GB, a quienes se los autoriza a tal fin. Si el señor B, que era el causante, realizara actos jurídicos per se, los mismos serán tenidos por nulos. Algunos podrán decir ahí, se está creando una nueva causa de nulidad que no prevé la ley. Es discutible, y claro que es discutible jurídicamente, más para algún profesor de Civil 1, Ahora, necesariamente es una solución que intenta, de alguna forma, llevar la ley a la realidad de esta persona. Más allá del cuestionamiento. Quizás habría sido mejor pensar en otra forma, en otro efecto jurídico, encuadrarlo dentro de la inhabilitación, restringiendo algunos derechos o ampliando también algunos derechos, para no encontrarnos con esto que yo no sé si fue recurrido o no,
pero que podría tener algún óbice estrictamente jurídico, no real, jurídico para esto que nosotros hablamos de nulidades, nulidades absolutas, nulidades relativas, que ni siquiera nosotros los entendemos bien, porque después cuando vamos a Civil 5 vemos nulidades especiales, cuando vamos a Derecho Administrativo las nulidades también son distintas, y cuando hablamos de gente de nulidades, la gente no entiende nada de nulidades, no dice, ¿qué es la nulidad? ¿No? Esta cuestión de casi una idea y una cuestión que nos da cierto placer regodearnos en la cuestión dogmática. En ambas sentencias se hizo referencia a que se contempla un plazo para revisión, como también un sistema de apoyo y salvaguarda, se estableció un régimen de rendición de cuentas y un control judicial que es la verdadera salvaguarda a todas estas restricciones que tiene la capacidad de las personas que pasaron al menos por el tribunal de la doctora Iglesias. Se destacó que la continuidad de intervención por parte del tribunal significaba una salvaguarda al poder discrecional. Algunos podrán decir, pero escúcheme, el juez también acá obró con discrecionalidad en contra del sistema jurídico. Algunos lo podrán decir de lo eminentemente técnico jurídico y algún acerto le podemos dar. Pero si tomamos la realidad para el principio pro homine, para quién resolvemos la cuestión, me parece que, y partiendo de la convención, necesariamente las sentencias dan una solución real, que el Código Civil no lo viene dando. Esta sentencia y esta discusión seguramente que se puede dar, no sé si se dio, entre lo que resuelve un juez, lo que plantea el asesor, esta contradicción entre la incapacidad de hecho, la tenemos en tribunales porque no se soluciona en el órgano político, que es adecuar la legislación ¿a qué? Necesariamente a las convenciones y a los tratados de derechos humanos. Me faltan 10, así que vamos a apurar, vamos a avanzar con un fallo de Necochea, estando en Necochea, que donde la Cámara de Necochea crea la figura del tutor de tratamiento rechazando la inhabilitación de una persona. Más allá de ahí lo tienen, yo el PowerPoint lo puedo dejar, después el fallo se los puedo mandar y está acá el doctor Falico en la sala que seguramente se los puede suministrar. Lo interesante es que se crean en un proceso de inhabilitación, se rechaza la sentencia y la única restricción, como ajuste razonable, lo marca claramente la Cámara, es la creación de un tutor de tratamiento. Nuevamente, algún civilista me podrá decir, pero mire, la figura del tutor está destinada a otra cosa, al 377. ¿Cómo la Cámara va a hablar de tutor? ¿Tendrá que haber sido curador de tratamiento? Pero el curador necesita de un proceso de incapacidad. ¿En qué proceso se está resolviendo todo esto? ¿Cambia la carátula o no cambia la carátula? Bueno, son todas soluciones que tenemos que empezar a generarlas nosotros, porque hasta que el órgano político no adecue la legislación, evidentemente las soluciones van a ser estrictamente jurisdiccionales. ¿Y esto está bueno? Y está bueno cuando hay jueces que toman la realidad, pero también puede ser tachado de discrecionales. Y no está bueno para el justiciable, porque una vez se encuentra con un juez que piensa de una manera y otra vez se va a encontrar con otro juez que piensa de la otra. Entonces el abogado tiene que andar adivinando, generando un forum shopping de alguna forma, a ver quién le toca en alguna jurisdicción. Y arrancamos con la ley 26.657, que tiene la primera contradicción y que nos lleva al 152 ter. Un 152 ter que dice lo más interesante. Dice, las declaraciones judiciales de inhabilitación y de incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos. Aparece el equipo interdisciplinario. No podrán extenderse por más de 3 años. Pareciera que hay que revisarlas. ¿Quién las revisa? ¿Quién las revisa? Esta no dice que es a petición de parte. Por lo tanto, es una obligación de los jueces. Es una obligación de los jueces. Lo que no quiere decir que no pueda ser a petición de parte tampoco. ¿De quién? Del curador, del asesor, de quien tenga un interés legítimo en ese proceso. ¿Esto se aplica a las sentencias que ya fueron dictadas? Claro que se aplica, porque es una cuestión de derechos humanos y debe aplicarse. Por lo tanto, hoy debiéramos estar pensando los asesores, al menos, en un sistema, y de las cabezas del Ministerio Público, en un sistema, en algún grado de protocolo de cómo revisar tantas sentencias. Alguno me va a decir, yo tengo 800 sentencias como asesor. Es decir, ¿cómo hago para revisar las 800 sentencias? Bueno, vamos a tener que establecer algún grado, algún protocolo de actuación para revisar esas sentencias, charlando con los jueces y charlando con los propios asesores y charlando seguramente con la Procuración General. Este tema también algunos me han dicho, bueno, ¿y cómo es esta revisión? ¿Se necesita peritos? Cuando hay dinero, va un perito
de la lista, hay que pagarles honorarios, no hay que pagarles honorarios, ya empezamos en alguna cuestión que se ha planteado en la capital federal, y yo creo que no hay que pagar ningún horario porque esta es una obligación de derechos humanos que tiene que ver con una obligación legal. Y si no, les estamos disminuyendo el patrimonio a esos insanos a partir de una nueva evaluación. Creo que en realidad se debería preferir siempre el efector público. Alguno me va a decir, pero nosotros estamos tapados de trabajo también, nosotros no podemos hacerlo. Bueno, por eso dije antes que nada, esta ley va al fracaso si no hay presupuesto. Si el órgano político no pone lo que tiene que poner, que es dinero, esto no va a servir. ¿Y dónde se aplica esta ley? Y esta ley, bueno, aquí tenemos un montón de artículos que en definitiva, para hacer una síntesis, y yo siempre me voy del tiempo, antes que me rete la doctora Cotroneo, ¿dónde se aplica? ¿Se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí, se aplica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de alguna manera, que tiene su propia ley, la 448, y en los ámbitos federales. ¿Y cuál es el ámbito federal? La capital federal. Ahora, ¿esto es una ley que se aplica a cada provincia? No, no. No es una ley que se aplica a cada provincia. Se aplica a cada provincia la legislación de fondo de la ley, no se aplica en su totalidad. La legislación de fondo de la ley se aplica a todas las provincias. Y aquella provincia que no tenga una ley de salud mental se le va a aplicar en todo. Pero los plazos son eminentemente locales. La jurisdicción federal no le puede dar a una provincia los plazos. El plazo de 10 horas del artículo 21 para la comunicación es un plazo que no se puede cumplir. En Santa Cruz no se puede cumplir por las distancias. Seguramente en la provincia de Buenos Aires, no solamente en el primero y segundo cordón, tampoco se podrá cumplir. Hay que poner plazos reales, plazos reales. Por eso es muy importante, creo que hay un proyecto de salud mental en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde necesariamente creo que debe haber una participación de grado institucional en plantear las cuestiones reales que nosotros vemos desde los tribunales. Hay un montón de artículos que marcan necesariamente que esto es, obviamente, para el ámbito de aplicación, es estrictamente nacional, y esos mismos artículos dan la pauta de la necesidad que cada jurisdicción dicte su propia ley de salud mental. Un tema importantísimo, el órgano de revisión. Concepto de salud mental, ya no es un concepto médico ni jurídico, es un concepto de grado social. Esto que venimos peleando muchísimos nosotros, del Instituto Gioja, de la Universidad de Buenos Aires, en cuanto a poner que no sea una cuestión solamente médica, sino social, a nosotros nos parece acertado. Incluye las adicciones, es una vieja lucha de los organismos, sobre todo me acuerdo en algunas charlas allá por los 90 con Al-Anon, con los familiares de alcohólicos, donde peleaban para que los alcohólicos crónicos fueran considerados como enfermos mentales. Hoy por hoy no son enfermos mentales, pero están equiparados, obviamente, en cuanto a su problemática, en el artículo 4. El artículo, bueno, hay una serie de artículos que dan una serie de derechos que no hace más que repetir el artículo 3 y 4 de la Ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuál es la modalidad de atención? La actuación de un equipo interdisciplinario, psicólogo, psiquiatra, trabajador social. Reconozco que los psiquiatras están muy enojados. Reconozco que tienen las disposiciones conjuntas del año 97, donde se designa que un director de comunidad terapéutica tiene que ser psiquiatra. Lamentablemente esto va a ser revisado y ya se ha ido revisado por la propia ley y tendrán que adecuarse a esas resoluciones. Acá, desde el mundo jurídico, esperemos no terminar viendo esto frente a algunas manifestaciones de algunas asociaciones de profesionales, que esto termine siendo una guerra de incumbencias. Esperemos que no, que los psicólogos y los psiquiatras se puedan poner de acuerdo, porque más que nosotros, la ciudadanía y nuestros beneficiarios y nuestros interesados necesitan que se pongan ellos de acuerdo. Hoy la ley pone sobre todo en algunos, el artículo 13, en igualdad de condiciones para los profesionales de título de grado. Sé que esto ha sido una lucha de los psicólogos y los psiquiatras lo ven como un desmedro. No estoy ni a favor ni en contra. Lo que veo es que en esta pelea a veces nosotros somos nada más ni nada menos que un espectador, nada más que esto. Hay una preferencia de atención ambulatoria frente a la internación. Es necesario el consentimiento informado, la ley lo plantea en varias situaciones. Después veremos cómo es el consentimiento informado con el abogado que prevé el 22, si también ahí debería haber algún grado de consentimiento para que plantee, si no, no es un abogado, es un representante. Vuelve a ser al viejo asesor que ahora no estará de acuerdo con la internación. Hay que modificar, los medicamentos tienen exclusivos fines terapéuticos,
¿Qué pasa entonces con la contención farmacológica cuando la persona se quiere ir? Eso es un castigo que está prohibido por la ley o no. Hay muchas cosas que se vienen abriendo. Las derivaciones tienen que respetar el centro de vida, los traslados. Esto ya está fuera de la ley el Poder Ejecutivo formoseño, porque está trasladando a sus insanos o a sus adictos fuera del territorio a la provincia del Chaco, a la Clínica San Gabriel. Formosa no tiene, entre tantas otras cosas, porque no se le asigna el presupuesto necesario, no tiene una institución, al menos de carácter psiquiátrico o de salud mental, en la que puedan ser alojados las personas que necesitan una internación voluntaria. Los dispositivos de atención, faltarán algunos seguramente, todos tienen dependencia del sector público, del privado y de la obra social. Es más, la ley ordena adecuar esto. Las internaciones. Me voy a detener un poquito en las internaciones. Las internaciones deben hacerse en lugares, en hospitales generales. Esto también es una vieja resistencia de los médicos clínicos. No queremos acá los locos, me decían una vez en el hospital de Elizalde, decían, acá no queremos chicos del Tobar García, que es el hospital, digamos, del Centro de Salud Mental Infantil, súper reconocido, un hospital de referencia. Dentro de la propia ciudad, los médicos pediatras decían, nosotros no podemos tener chicos acá, porque estos chicos además tienen problemas de conducta. Y si son adictos ahora, porque a los 12 años consumen Paco, de la Villa 21-24, muy cerquita ahí de Barracas, que es el... Perdón, hola. Que es los chicos van al Elizalde y al Tobar García y al Pena. Evidentemente los médicos hicieron una asamblea para que los chicos del Tobar García no vayan ahí, para que no te haya un dispositivo de psicopatología con internación. Tanto es así que a pesar de la ley 448, una ley similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando reformaron el Hospital Elizalde, que quedó muy bien, si alguno lo ve, se dieron cuenta que en el servicio de psicopatología faltan las camas de internación. Se olvidaron. Esto motivó que hiciéramos un amparo contra el gobierno de la ciudad justamente por el incumplimiento, amparo que perdimos en primera instancia y que gracias a Dios la Cámara nos dio la razón cuando yo todavía estaba en primera instancia y el gobierno de la ciudad no planteó el recurso de inconstitucionalidad, por lo tanto ahora tiene que crear las camas de internación. Esto implica una licitación nueva, una adecuación, todo el tema de obra pública. Bueno, es complejo, pero es parte de la ejecución de sentencia, pero también es un nuevo rol del asesor, también hay que pensarlo así. Un nuevo rol del asesor significa controlar el cumplimiento de la ley y controlar a los órganos que tienen que cumplir la ley. Bueno, hay previsión de creación de nuevos manicomios. Está muy bien esto, no digo que no, los hospitales monovalentes hoy por hoy desde la incumbencia de salud nos dicen que no se ajustan, pero ¿dónde los internamos? ¿Los cerramos? ¿La experiencia se convierten en homeless, en gente de la calle? Si hoy no podemos lograr en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que haya un trabajo de campo serio que nos diga cuánta gente en la Ciudad de Buenos Aires está durmiendo, y hoy se viene el operativo frío. Los tratamos cuando se viene el operativo frío y cuando se nos muere un chico de 25 días, como pasó el invierno pasado. Ahora, en marzo ya deberíamos estar pensando en una política en este sentido. Por lo tanto, la asesoría de Cámara ha abierto una actuación extrajudicial de investigación a ver qué está haciendo el Poder Ejecutivo para cuando lleguemos al invierno, y si no lo hace el relevamiento, el Poder Ejecutivo, nosotros vamos a de alguna forma a compeler con los asesores de primera instancia a que este relevamiento se haga. Características: es un recurso terapéutico de carácter restrictivo. Tiene que ser breve, recomendado por un equipo interdisciplinario y no resuelve problemáticas sociales. En este equipo interdisciplinario, la recomendación de internación la tiene que dar como mínimo un psicólogo y un psiquiatra que debe pertenecer a ese equipo. Tenemos las internaciones voluntarias, o instancia propia, le llamaría yo, que requiere evaluación, consentimiento informado. ¿Quién toma el consentimiento informado? ¿Está en condiciones de estado de lucidez, como dice la ley, para prestar su consentimiento informado? Hay que buscar algún tipo de forma que va a decir, firma acá, porque cuando nos llevan a nosotros en la camilla a operar de apendicitis, ese va a ser, porque es el que conocemos nosotros cuando vamos por otras cuestiones a veces a los hospitales. Firme acá, señora, como le decía a mi mamá, porque hay que operarla de la mano. Y mi mamá venía y decía, me dieron esto para que firme, Gus, ¿lo firmo o no lo firmo? A ver, eso no es consentimiento informado. El médico tenía la obligación de ir, explicarle qué se iba a hacer, qué consecuencias tenía. Terminó siendo el consentimiento informado en algunas clínicas un papelito que se firma, donde más o menos se le dice, y con eso se lava la responsabilidad. Discúlpenme los médicos, ¿no? Ya terminé. Queda la internación involuntaria.
y como siempre me quedó muchísimo, que tiene algunas cuestiones importantes. Si me tomo un minuto nada más, que es, hoy ya el juez no determina la internación involuntaria, la determina el equipo. El juez termina autorizando o no la internación involuntaria, la termina autorizándola y controlándola. Nos queda algún punto característico con las internaciones de personas de menor edad. La ley asimila la internación de personas de menores de edad y a las personas ya declaradas incapaces ¿a qué? A la internación involuntaria. Refiere a los artículos 20 en adelante. Y siempre se trata de una internación involuntaria. ¿Qué pasa con el chico mayor de 14 años que tiene discernimiento y quiere hacer un cuidado sobre su propio cuerpo? Esto de lo teórico. ¿Es involuntario, se puede decir? No, un chico de 17 años que ve que es adicto y se quiere internar. ¿Por qué involuntario? ¿Por qué la ley de salud mental remite siempre esto? ¿Y debe haber una medida excepcional en estos casos o no? Bueno, es algo como para pensar. Muchos asesores dirán, sí, nosotros queremos control absoluto de las medidas de abrigo hasta los 18 y no harán la diferencia entre los 14 en adelante. Algunos lo harán, otros no lo harán, otros no tienen, en alguna jurisdicción no tienen ningún tipo de control. Bueno, veamos qué sucede. Esto es un poquito el andar. El abogado, bueno, el abogado es un defensor técnico, no es el asesor de menores. Lamentablemente esto va a pasar como en otras jurisdicciones y creo que va a terminar siendo el defensor civil, que no está para esto, quien termine de alguna forma supliendo esta falta de presupuesto y de organización en las jurisdicciones donde se le designa un defensor especial al abogado de la persona con padecimientos mentales. El órgano de revisión, esperemos, la tenemos a la doctora Falvo acá, seguramente ya que hay que crear un órgano de revisión, la Procuración General, como las cabezas de Ministerio Público de la Defensa, deberán crear sus propios órganos de revisión, como marca la ley en cada ley de salud mental, que tiene un montón de funciones. Y hablaba con un juez de Tierra del Fuego que me decía, ahora el órgano de revisión me va a poder denunciar a mí en el Consejo de la Magistratura, porque una de las funciones específicas es esa, estaban temerosos. Un tema, los derechos sociales. Dice la ley, sintéticamente, la internación es solamente por una cuestión de salud mental. No hay internaciones sociales. Esto es claro. Ahora, ¿qué hacemos cuando con la cantidad de personas que tenemos internadas por cuestiones sociales ahí? ¿La sacamos y la dejamos? No, bueno, también va a tener que hacer repensar nuestras prácticas, cómo el Ministerio Público de la Defensa se para frente al Poder Ejecutivo reclamándole a través de las acciones administrativas y judiciales necesariamente que se cumpla con esto. Porque esto no está solamente en esta ley, está en el párrafo tercero del artículo 1 de la 26061, que es la Ley de Protección Integral. La omisión de los organismos gubernamentales da necesariamente y la obligación de cualquier ciudadano y mucho más de los representantes de iniciar acciones administrativas y judiciales contra los poderes ejecutivos. Bueno, seguimos en un régimen sustitutivo del Código Civil, quizás atenuado. La ley 26657 se aplica con respecto a las normas de fondos, no se aplica a las provincias. Las leyes de salud mental ya dictadas tienen que ser reformuladas, las que no lo tienen tendrán que dictarse una nueva, y no se tocó la función del asesor. Esto lo quiero ser muy claro. Si bien la ley, porque siempre hay algún enemigo ahí de los asesores rondando por el Congreso Nacional, todo. Bueno, igual ya termino. Quiero dejar en claro y pido disculpas a todos, pero las facultades del asesor de incapaces no han sido modificadas. No se modificó el Código Civil. Una buena lógica interpretativa, ahí que estudiábamos también en Civil 1, nos enseñaba a tomar en cuenta la voluntad del legislador. El legislador modificó el Código Civil y no modificó las funciones del asesor. Lo tuvo a la vista. De hecho modificó el Código Civil y no modificó las... Es más, remite a nuestras funciones en el 144 del Código Civil, cuando dice los legitimados del 144 pueden hacer estas cosas en la Ley de Salud Mental. La Ley de Ministerio Público a nivel nacional, la 24946, no fue modificada tampoco. Por lo tanto, las funciones nuestras no fueron modificadas. Tenemos que nosotros sumarnos desde otra perspectiva, revisando nuestras viejas prácticas, cómo nosotros nos incorporamos como defensores de derechos humanos en materia de salud, reclamando los derechos de nuestros representados. Termino con esto. Esta es una foto de una persona insana en el Hospital Moyano, Pabellón Bosch, año 2006.
está la situación del Hospital Moyano. Ha cambiado un poco. De hecho, el pabellón Bosch lo clausuramos por esta situación, ¿no? Pero todavía no está reformado, esperemos que lo reformen en algún momento. Y donde digo, la idea, la realidad es superior a la idea. La idea es la ley, pero la realidad es esta. Esta y otras que ustedes conocerán, que les pasan todos los días con las personas que los vienen a consultar. La realidad es superior a la idea. Nosotros tenemos que adecuar un poco la idea. Y el amor no es jurídico, porque la mayoría de las personas institucionalizadas, no sé si necesitan un apoyo o un curador o como se llame, necesitan a alguien que los quiera, que se encargue de él. Alguien que los quiera, que no puede ser un funcionario seguramente que va a llegar tarde, que no se va a preocupar qué le pasó, que le va a poner la oreja a lo que le contó un insano que está una hora repitiendo lo mismo y que se siente bien porque le está diciendo algo a alguien. Entonces, el amor no es jurídico, es como si quisiéramos que aquellos padres que no cumplen además visiten a sus hijos, porque el chico lo necesita. La verdad, estamos todavía muy lejos de una solución real. ¿Todo esto para qué? Bueno, yo creo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Salud Mental son una construcción social y un instrumento de transformación social también que deben actuarse más allá de la ley impresa. Pero esto tiene que tener una realidad, se tiene que actuar con la realidad de nuestros representados. Porque si el derecho no le sirve al pueblo, no digo gente, porque esto es muy de ONG, la gente, si no le sirve al pueblo, no le sirve a nadie. Gracias.